Los estudiantes, buenas noches. Bienvenidos al solucionario de la ficha de hoy, miércoles 22 de abril del noveno grado, correspondiente al tema términos semejantes. La primera pregunta nos dice: empareja los términos semejantes de cada lista. Visualizamos que el primer término de la izquierda es 5mx. Recordemos que los términos semejantes son aquellos que comparten igual parte literal, es decir, que tienen la misma parte literal. El coeficiente puede ser distinto. Entonces, menos 5mx, buscamos en la columna de la derecha donde aparece otra parte literal, mx. Y efectivamente, menos 5mx es semejante con mx cuartos. El coeficiente sería un cuarto y la parte literal sería mx. En el segundo caso es 0,2 ap al cuadrado. Tenemos que buscar una expresión algebraica que comparta el ap al cuadrado, tenga también ap al cuadrado. Efectivamente, menos ap al cuadrado es semejante a 0,2 ap al cuadrado. Recordemos que el menos ap al cuadrado tiene como coeficiente al menos 1 y como parte literal ap al cuadrado. Diferenciemos que en el tercer caso es 3a cuadrado p. La ubicación del cuadrado hace que no sea semejante con el anterior. El anterior era p al cuadrado, en cambio aquí es a al cuadrado. Las partes literales serían diferentes. 3a al cuadrado p es semejante con 5a cuadrado p. En el cuarto caso es xyz. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto, es decir, xyz puede ser semejante con yxz. Es semejante, inclusive equivalente, porque tiene el mismo coeficiente 1 que yxz. De esta forma hemos desarrollado el primer ejercicio. En el segundo problema nos mencionan: escribe una expresión para determinar el perímetro del rectángulo, luego reduce la expresión. Recordemos que el perímetro es la suma de todas las longitudes de los lados. Y como es un rectángulo, los lados opuestos son equivalentes. Es decir, tienen la misma medida, son congruentes. Por ahí aparece el 5n más 5, que es congruente con el lado opuesto. Y también el 3n al cuadrado. Ahora tenemos que expresar matemáticamente la suma de esos cuatro lados. Ahora, para determinar el perímetro tendríamos que sumar los cuatro lados. Y la expresión matemática sería igual a 3n al cuadrado más 5n más 5 más 3n al cuadrado más 5n más 5. Para reducir esa expresión algebraica tenemos que agrupar los términos que son semejantes. Términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal. Ahora hemos encerrado los términos semejantes. 3n cuadrado será semejante con 3n cuadrado. 5n será semejante con 5n y 5 con 5. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal. N cuadrados con n cuadrados, n con n e independientes con independientes. Los 3n cuadrados lo hemos juntado. Lo hemos coloreado de rojo. 3n cuadrado más 3n cuadrado por un lado. Por el otro lado tendríamos más 5n más 5. Y de azul tendríamos más 5 más 5, que son los términos independientes. Solamente los términos semejantes pueden ser reducidos mediante sumas y restas. Por eso 3n cuadrado más 3n cuadrado se convierte en 6n cuadrado. Y 5n más 5n se reduce a más 10n. Y finalmente, más 5 y más 5 se reduce a más 10. Y la expresión que nos determina el perímetro es 6n al cuadrado más 10n más 10. Problema número 3 de la ficha de términos semejantes. Ana va a colocar soga por todo el borde interno y externo de su jardín. El jardín está representado por la zona sombreada.
La pregunta es, ¿cuánto mide el borde de su jardín si el valor de X es 4? ¿Cuánto de soga se va a comprar? Aquí debemos hacer una aclaración. Vamos a considerar el valor de X igual a 4, tal como lo muestra el problema, y hacer los cálculos de manera algebraica. Porque si observamos, en este término de X menos 9, si reemplazamos el valor de 4, tendríamos 4 menos 9 igual a menos 5. Y la expresión sería negativa. Y no podríamos tener valores negativos cuando hablamos de longitudes. Y el problema nos habla de un jardín. Pero lo vamos a resolver de todas maneras algebraicamente y veremos la respuesta que obtenemos. Ahora estamos viendo la figura de nuestro jardín que nos muestra el problema. Debemos tener en cuenta que los lados opuestos del rectángulo miden el mismo valor, son congruentes. Entonces debemos completar la figura con esos lados. Entonces, este lado 2x también mediría acá 2x. 2x más 5 de acá, esta medida también sería aquí, 2x más 5. Y en el rectángulo interno, si este frente mide x menos 9, aquí al frente también es x menos 9. El largo x menos 2, acá también mide x menos 2. Como me piden todo el perímetro del jardín, vemos que tiene dos bordes, un borde interno y un borde externo. Vamos a calcular por separado ambos bordes. Calculemos primero el borde interno, borde que viene a ser el perímetro. X menos 9 más x menos 2 más x menos 9 más x menos 2. Y está expresado algebraicamente aquí. X menos 9 más x menos 2 más x menos 9 más x menos 2. Seleccionamos los términos semejantes. ¿Quiénes son los semejantes? Ojo, que los términos tienen que ir junto con su signo. Su signo es el que está a su izquierda. X más x más x más x. Y está expresado aquí. Más x más x más x más x, que me resulta 4x positivo. Mientras que por aquí tenemos menos 9, menos 2, menos 9 y menos 2. Con sus signos pasan al otro lado. Menos 9, menos 2, menos 9, menos 2. Y por operaciones de números enteros me resulta menos 22. Entonces el borde interno, su expresión algebraica es 4x menos 22. Mientras que el borde externo sería la suma de 2x más 2x más 5 más 2x más 2x más 5. Ahí está la expresión. Igual, los términos que son semejantes son los que llevan x, 2x más 2x más 2x más 2x. Ahí está 4 términos semejantes. Y el resultado de esa suma es 8x. Y los otros términos semejantes serían más 5 y más 5, que no llevan x. Serían términos independientes. Más 5 por acá y más 5 por acá. ¿Qué me resulta? Más 10. Entonces, el borde externo mediría 8x más 10. Pausa. Entonces, en el problema, el borde total es igual al borde interno más el borde externo de nuestra figura. El borde interno lo habíamos hallado como 4x menos 22, más el borde externo que es 8x más 10. Igual, agrupamos términos semejantes para poder reducirlos. 4x más 8x. Y 4x más 8x me da 12x positivo. Y agrupamos los otros términos semejantes que son los independientes, porque no llevan x. Mucho cuidado acá, que es lo que la mayoría de errores que se cometen. El 22 tiene que ser trasladado con su signo. Menos 22 más 10. Y acá aplicamos esa sustracción, la ley de signos, ¿no? Signos diferentes se resta, sus valores absolutos, 22 menos 10, 12. Y se coloca el signo del valor absoluto mayor, o sea, del negativo, menos 12. Significa que mi borde total tiene como expresión algebraica, como representación algebraica, 12x menos 12. 12x menos 12. Pero por dato del problema, el valor de x es igual a 4 metros. Entonces, en vez de poner x, coloco 4. El borde total sería igual a 12 por 4 menos 12. 12 por 4, 48, menos 12, 36 metros. Por lo tanto, ¿cuántas sogas se va a comprar? 36 metros
de sopa. ¿Y cuánto mide el jardín algebraicamente? 12x menos 12. Muy bien, nos vemos en el siguiente video.